Yo era el vestido de novia, pero ella lloró mientras me lo ponía. ¿Te has preguntado alguna vez por qué alguien lloraría en el día más esperado de su vida? ¿Te has imaginado alguna vez llevando el símbolo del amor y sintiendo, en lugar de alegría, un nudo en el pecho que parece no acabar nunca? Soy el vestido de novia de Marta, y hoy, tantos años después, me han sacado del armario para un nuevo amor, un nuevo sí, pero las lágrimas de Luisa, su hija, son las mismas que sentí aquella fría mañana de junio. Hay historias que nunca mueren, solo se esconden en los pliegues de la tela. Quédate hasta el final, porque hoy, quizás, un secreto guardado entre las costuras pueda por fin liberar un corazón. Ha pasado tanto tiempo desde que cerré los ojos e intenté recordar la última vez que sentí manos humanas. La última vez que me tocaron con intención, con esa clase de emoción que desborda los poros, que hace estremecer la piel, incluso la mía, hecha de satén, encaje e hilos dorados. Soy un vestido de novia. No un vestido cualquiera. Fui cosido a mano por una mujer que lloraba mientras bordaba mi encaje, como si en cada puntada pusiera una promesa de amor o quizás una petición de perdón. Fui moldeado para Marta, la novia más hermosa que he visto pasar ante un espejo. El día que me vistió fue el día más blanco, más tenso, más frío, más silencioso de la casa. Y entonces fui doblado, envuelto en papel de seda, guardado dentro de un viejo baúl de madera, barnizado con el olor a lavanda y nostalgia, escondido en la habitación a la que nadie más entró después de que ella se fuera. Los años pasaron como para los objetos olvidados, lentamente, sin testigos, en silencio. Escuché cómo cambiaba la casa. Escuché el tic-tac del reloj, los pasos cada vez más escasos en el pasillo, el crujido de la cama donde Marta solía sentarse a mirar por la ventana. Olía a moho. El polvo se asentó en mis pliegues. Mi seda empezó a descolgarse, a desteñirse en algunas partes. Y entonces, una tarde, cuando el sol se colaba oblicuamente por las rendijas de las persianas, oí un sonido diferente. Un crujido vacilante, como si dedos nerviosos intentaran forzar la cerradura que me mantenía encerrada. Oí suspiros. Un grito ahogado. Y entonces, la tapa del maletero se abrió. Tenía unas manos finas y cuidadosas, las manos de quien trabaja con cosas frágiles. Y había algo en la forma en que sus dedos rozaban mis costuras, como buscando una respuesta o una señal, que me hizo estremecer. No era Marta. No podía ser. Era Luisa. La reconocí porque la había visto en sueños, en las ensoñaciones que tengo cuando el mundo se duerme. Era una niña, corriendo por el pasillo con un lazo en el pelo, asomándose por la puerta cerrada de la habitación de su madre, intentando entender por qué nadie más hablaba de Marta. Ahora estaba allí, una adulta, a punto de vivir su propia boda. Pero lo que me puso la piel de gallina no fue su presencia. Fue su forma de llorar. Era un llanto silencioso, que fluía como si no pidiera permiso. Como el de Marta, ese mismo día, cuando se le corrieron los ojos antes incluso de maquillarse. Luisa me sacó del baúl con un cuidado casi ceremonial. Me tendió en la cama. Me recorrió las costuras con las manos. Y luego desabrochó el broche de perla como si lo hubiera hecho 1000 veces en un sueño. Se miró en el espejo. Acercó mi rostro. Me envolvió. Su cuerpo era el mismo molde. Como si hubiera sido hecha con la misma medida de dolor y belleza. Pero había algo más. Algo que temblaba dentro de ella y se escondía en sus ojos. Luisa no sonrió. Temblaba. Temblaba como temblaba Marta. Conozco ese tipo de temblor. No es de nervios. Es de alguien que va en contra de su propio destino. Y en el momento en que me vistió y sintió la tela rozar su piel, una lágrima corrió por su rostro y cayó sobre mi escote. Fue entonces cuando comprendí, algo andaba mal. Se giró lentamente frente al espejo, observándose con la intensidad de quien busca una respuesta que no sabe si quiere encontrar. Respiró hondo varias veces. Y luego, se sentó en el borde de la cama. Se quedó allí, en silencio. Llorando lentamente. Como quien se derrumba tras contenerse demasiado. Una vieja foto se cayó del armario. Se agachó a recogerla. Era Marta, el día de su boda. Sola, en el jardín de la casa. No había sonrisas. Solo una mirada fija al suelo.
Luisa contempló esa imagen durante largos minutos. Y luego me miró también. Como si esperara que dijera algo, que explicara algo que nadie se había atrevido a contar. Como si mi encaje pudiera hablar, como si mi bordado escondiera secretos. Y, en cierto modo, lo hizo. Porque fui testigo de algo que nunca debió haber sucedido. O que, tal vez, nunca debió haber sido silenciado. Se levantó y se acercó al viejo tocador. Abrió el cajón inferior. Dentro había una caja de música, que Marta escuchaba todas las noches antes de dormir. Luisa le dio cuerda y el sonido llenó la habitación con esa dulce y melancólica melodía. Era la misma que había sonado esa mañana, mientras Marta se vestía, mientras su madre, Odette, apretaba cada botón a toda prisa, como si quisiera que todo terminara pronto. Luisa se sentó en el suelo, abrazándome como si fuera una niña que buscaba consuelo en una manta. Y entonces habló. Me habló. A mí. Como si yo fuera alguien. Y, de alguna manera, lo era. Dijo que no sabía si estaba haciendo lo correcto. Que amaba a Edu, pero que sentía un nudo en el pecho cada vez que pensaba en la boda. Dijo que su madre también tenía esa misma mirada perdida, que siempre sospechó que algo fallaba en ese matrimonio que todos llamaban ideal. Dijo que desde niña había sentido una presencia en la habitación, como si Marta todavía estuviera allí, intentando decir algo. Y que ahora, con el mismo vestido, sentía más que nunca que ese silencio necesitaba romperse. Yo, inmóvil entre sus brazos, me sentí como nunca antes, escuchada. Como si, por fin, alguien comprendiera que la ropa también tiene memoria. Y que yo, con mis 38 botones de nácar, mi encaje de alencón y mi velo bordado a mano, llevaba en cada costura el peso de una historia que no había terminado. Y quizás, con Luisa, por fin podría encontrar un final diferente. Luisa siempre ha sido una mujer silenciosa. No de esas que no tienen nada que decir, sino de las que aprendieron demasiado pronto a hablar con suavidad, a andar con cuidado, a guardarse todo lo que sentía. Creció en la misma casa donde yo vivía ahora, donde un jardín florido intentaba disimular las grietas que se extendían por las paredes del alma familiar. La muerte de Marta, su madre, había dejado una ausencia que nadie podía nombrar, ni siquiera Odette, la abuela que había criado a Luisa con rigor y un cariño duro, de esos que duelen más por falta que por exceso. Desde pequeña, Luisa había vivido con un retrato en blanco y negro de su madre colgado en la sala, donde Marta miraba a lo lejos, como si no estuviera allí. Era todo lo que quedaba de ella, recuerdos susurrados, cartas encerradas, álbumes de boda incompletos. Su padre, desaparecido poco después de la muerte de Marta, también era una figura vaga, un recuerdo lejano de los brazos que una vez la acunaron. Solo le quedaba Odette y la casa. Y yo, escondida en el baúl, como una cicatriz que nadie se atrevía a tocar. Cuando Luisa conoció a Edu, fue como un rayo de sol en una habitación oscura. Era amable, paciente, uno de esos hombres que saben escuchar el silencio y abrazar con sinceridad. No había una pasión desbordante, pero sí algo quizás más inusual, confianza. Conocía las sombras en la vida de Luisa, pero nunca le pidió que se las explicara. Simplemente estuvo a su lado, como quien ofrece su presencia cuando las palabras fallan. La propuesta de matrimonio llegó una tarde normal, frente a la librería donde trabajaba a tiempo parcial, y Luisa dijo que sí con una sonrisa que parecía más de alivio que de euforia. Quería ser feliz. De verdad lo deseaba. Pero había algo en su interior que aún la agobiaba. El miedo a repetir una historia que apenas conocía. Cuando decidió usar el vestido de su madre, fue como hacer un pacto con el pasado. Quería sentirse cerca de Marta, comprender quién había sido, quizás incluso descubrir que la había llevado tan joven. Odette se mostró reticente, intentó disuadirla, diciendo que los vestidos viejos transmitían demasiada tristeza, que era mejor comprar algo nuevo, empezar de cero. Pero Luisa insistió. Había algo allí que la llamaba, como una voz apagada bajo capas de tela. Aquella tarde, cuando me sacó del maletero, fue más que un reencuentro. Fue un despertar. Para mí, que había dormido en silencio durante años, y para ella, que por primera vez afrontó la ausencia de su madre. Vestirse fue como entrar en un recuerdo que no era suyo, pero que parecía escrito en su propia piel. El espejo le devolvió una imagen que la asustó. Fue como volver a ver a Marta viva, solo que más triste, más indecisa. Y en ese instante, Luisa supo que había algo que nadie le había contado. Algo oculto. Algo que quizá lo explicaba todo.
Durante los días siguientes, se sumergió en una búsqueda silenciosa. Revolvió la habitación de su madre, abrió cajas inéditas, releyó las pocas cartas guardadas entre los libros. Encontró un diario viejo, pero con las páginas arrancadas. Solo quedaban unas pocas líneas sueltas, frases que parecían confesiones, preguntas sin respuesta. ¿Y si hubiera tenido el valor? ¿Sigue esperándome? Odette nunca me lo perdonará. Luisa leyó esas frases como si intentara armar un rompecabezas sin aristas. Algo no encajaba. Marta había amado a alguien que no era su padre. Y eso lo cambió todo. La duda empezó a corroer a Luisa por dentro. ¿Quién era el hombre que Marta amaba? ¿Por qué la obligaron a casarse con otro? Y, lo más importante, ¿estaba ella, Luisa, a punto de correr la misma suerte? Su matrimonio con Edu estaba a salvo, sí. Pero, ¿y si, en el fondo, también se ocultaba un amor más grande, una verdad que evitaba afrontar? Una de esas tardes, sentada en el suelo del dormitorio con el vestido en el regazo, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo en voz baja: «Dime, mamá, ¿eso fue lo que sentiste? ¿Ese miedo a no ser tú misma? ¿Ese deseo de escaparte el día de tu boda?». Ojalá pudiera responder. Quería decir que sí, que Marta lloró esa mañana no de felicidad, sino de resignación. Que sus pasos hacia el altar fueron forzados, guiados por el peso de las expectativas y por la rigidez de Odette, quien jamás aceptaría un amor fuera de lo normal. Pero solo pude dejar que me abrazara, llorara sobre mi encaje, me vistiera de nuevo y se mirara al espejo, buscando una respuesta que su reflejo no podía darle. Edu notó el cambio en Luisa. Notó que algo la alejaba, que su mirada se perdía en largas reflexiones. Intentó hablar con ella, pero ella solo decía que estaba cansada, abrumada por los preparativos. Pero en el fondo, intentaba encontrarse a sí misma. Por primera vez, se enfrentó a la sombra de su madre, al silencio de Odette y al miedo de construir su vida sobre mentiras enterradas. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y la luna proyectaba suaves sombras en la habitación, Luisa volvió a abrir el baúl. Esta vez, con menos miedo. Buscaba algo. Cualquier cosa. Y entonces, instintivamente, sacó el forro del vestido. Y allí, cosido en el interior, bien escondido entre las capas de satén, encontró algo que lo cambió todo, un sobreviejo con las iniciales J escritas a mano. Le temblaban las manos. No sabía si debía abrirlo, pero lo hizo. Dentro, una carta. Una sola página. Fechada unos días antes de la boda de Marta. Era una despedida. Una disculpa. Y una promesa de amor que perduraría aunque no se volvieran a ver. El nombre de la firma era Jonas. Un nombre que Luisa nunca había oído en casa. Leyó la carta decenas de veces. Cada palabra parecía iluminar una parte de su pasado. Era cierto. Marta había amado a otro hombre. Y por alguna razón, nunca podría estar con él. La carta decía que había intentado luchar, pero que su madre no lo permitió. Que el matrimonio con el padre de Luisa había sido arreglado. Que lo aceptó por miedo, por obligación, pero que su corazón siempre pertenecería a Jonas. Luisa abrazó el vestido, llorando como una niña. Por su madre. Por ella misma. Por la historia que ahora cargaba. Y por la decisión que tendría que tomar. Recuerdo a Marta de pie frente al espejo, conteniendo la respiración, con los ojos llorosos y los hombros encorvados, como si el vestido que yo ahora era la sujetara en lugar de cubrirla. Era la mañana de la boda, y la casa estaba en silencio, no el silencio cómodo de una mañana serena, sino un silencio denso y hueco, donde incluso el sonido de las tijeras cortando la cinta parecía resonar demasiado. Odette caminaba de un lado a otro de la habitación, ajustando flores, mirando la hora, dando órdenes a la costurera que aún estaba dando los últimos toques al dobladillo del encaje. ¿Y Marta? Marta no habló. Ni siquiera un susurro. Sus ojos estaban fijos en mí, o mejor dicho, en mi reflejo en su cuerpo. Parecía no reconocerse. Esta no era la mujer que había soñado con un matrimonio por amor. Era alguien vestida de obediencia. Fueron meses de preparación silenciosa, donde cada decisión era tomada por Odette, cada detalle aprobado por su abuela, cada gesto pensado para guardar las apariencias ante la familia. El novio, a quien Luisa solo conocía como el padre desaparecido, era un hombre respetable, de buena familia, futuro socio del bufete de abogados de su abuelo. Todo parecía perfecto para quienes lo veían desde fuera. Pero en el interior de Marta se desmoronó. Un amor que ardía en secreto, un recuerdo que ocultaba tras sus ojos cada vez que se cruzaba con Odette en el pasillo. Este amor tenía un nombre, Jonas. Lo sabía. Estaba allí.
Jonás era un chico sencillo, hijo del jardinero. Crecieron juntos, riendo entre las hortensias y escondiéndose tras las parras al atardecer. El amor entre ellos era como esos perfumes invisibles que invaden el ambiente y lo impregnan todo. Se amaban en secreto, se prometieron cuando aún tenían el mundo en la mira. Pero cuando Odette lo descubrió, hizo todo lo posible por borrar esa historia. Dijo que era inapropiado, que el amor y los deberes no debían mezclarse, que acabaría en escándalo. Y amenazó. Cortó lazos. Despidió a Jonás. Marta intentó resistirse. Escribió cartas. Le pidió ayuda a su padre, pero él guardó silencio y no hizo nada. Un día, Jonás dejó de responder. Quizás porque realmente se había ido. Quizás porque creía protegerla. Y fue entonces cuando Odette actuó con rapidez. Fijó la fecha de la boda, eligió al novio, la fecha, el vestido. Crecí en ese momento, en medio de la desesperación de una novia que, en lugar de soñar, sangraba por dentro. Cada puntada de mi costura cargaba con el arrepentimiento de una decisión que no era suya. Y ese fue el día en que Marta se cayó. Ese vestido, que se suponía simbolizaba un comienzo, se convirtió en la señal de un final. Y después de la boda, Marta nunca volvió a ser la misma. Luisa nació poco después, fruto de una relación fría, casi mecánica. Su padre estaba ausente, incluso cuando estaba presente, y Marta se fue apagando lentamente, como una vela que se consume durante el día y nadie se da cuenta. Hasta que un día desapareció. Un accidente, dijeron. Una caída por las escaleras. Pero nadie lo entendió del todo. Lo que quedó fue el vacío. Y el baúl. Cuidadosamente cerrado, como si esconder el vestido intentara borrar todo lo que le recordaba. Ahora, tantos años después, Luisa me vistió con el mismo cuerpo, el mismo perfume ligero, la misma expresión de duda en el espejo. Y, cuando encontró la carta de Jonas escondida en la costura del forro, la historia jamás contada empezó a emerger de las sombras. Sabía que no podía ignorarla. Que este descubrimiento lo cambió todo. Su propio matrimonio, su idea del amor, el lugar que su madre ocupaba en ella. No era solo anhelo. Era un dolor heredado. Un peso silencioso transmitido de generación en generación, oculto entre hilos, encajes y recuerdos. Esa noche, Luisa no durmió. Se sentó en el suelo de su habitación, leyendo la carta una y otra vez. La letra era firme, con curvas que delataban emoción. Jonas decía que no podía luchar contra su familia, que no tenía fuerzas para enfrentarse a Odette, que amaba demasiado a Marta como para verla sufrir. Era una carta de amor y entrega. Un llanto silencioso. Y, al final, una frase que la atravesó como una cuchilla: si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar. Y si no, quiero que sepas que te amé con todo mi ser. Luisa cerró los ojos y sintió el peso de cada palabra. Lloró por su madre, por ese amor interrumpido, por todo lo que le fue impuesto y nunca debió haber sido. Y entonces, como si sintiera la necesidad de hablar con alguien a quien nunca podría responder, bajó a la cocina donde Odette preparaba el té, como todas las noches. Su abuela la miró con la misma mirada rígida de siempre, pero había un destello de cansancio en sus ojos. Como si, en el fondo, supiera que ese momento llegaría. Abuela, ¿quién era Jonas? Odette se detuvo. El tiempo se detuvo. La tetera en sus manos tembló levemente. Por un segundo, pareció que lo negaría. Pero no. Suspiró, largo y lento, y se sentó. Por primera vez en años, la verdad empezó a salir de su boca. Habló de cómo descubrió el romance entre Marta y Jonas, de cómo temía que su hija arriesgara su vida por un jardinero. Dijo que intentó protegerla, pero tal vez la había destruido. Contó el día que rompió las cartas, el día que despidió a Jonas. Confesó que Marta nunca la había perdonado. Y que, en el fondo, ella tampoco se había perdonado a sí misma. Luisa escuchó todo en silencio. No juzgó. No interrumpió. Simplemente dejó que la historia tomara forma. Al final, se hizo un silencio denso entre ambos. Pero era un silencio nuevo. Un silencio que decía: ahora lo sabemos. Volvió a la habitación y me acostó en la cama. Me miró como si estuviera viendo un símbolo, no una prenda de vestir. Y luego susurró: ¿lo viste todo, no? Sí, lo vi. La habitación estaba sumida en la oscuridad, con solo un rayo de luz que se filtraba por las cortinas entreabiertas, tiñéndolo todo con ese tono dorado y nostálgico del atardecer. Luisa estaba sentada en el borde de la cama, aún con el vestido entre los brazos, como si lo sujetara para no ahogarse en un recuerdo que aún no era suyo, pero que ahora formaba parte de ella.
Tenía los ojos enrojecidos, cansados de tanto llorar, pero había un brillo allí, esa clase de luz que aparece cuando una verdad empieza a revelarse tras años sepultada en la oscuridad. Aún sostenía la carta de Jonas en sus manos. El pliegue del papel temblaba levemente entre sus dedos. El silencio en la habitación era denso, casi sólido. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, los pasos ligeros de su abuela en la cocina y, sobre todo, sus propios pensamientos, susurrando dudas, preguntas, premoniciones. Luisa aún no sabía qué hacer con todo eso. Con esa verdad. Con ese dolor. Respiró hondo, con el pecho subiendo lentamente, como si intentara contener un llanto que aún no había llegado. Se miró en el espejo, el mismo espejo que había reflejado a su madre tantos años atrás. Se levantó, se desabrochó el vestido, con movimientos lentos, se lo volvió a poner. Quería sentir. Necesitaba sentir. Quería comprender, desde dentro, lo que Marta había sentido ese día. La tela le envolvió la piel como un recuerdo. Al principio estaba fría, pero poco a poco se amoldó a su cuerpo como si reconociera cada curva, como si conociera esa silueta de memoria. Se miró en el espejo. Y entonces, susurró, casi sin darse cuenta de que estaba hablando. «Mamá, ayúdame a entender, ¿por qué no te escapaste con él?» Y como si toda la casa hubiera oído la pregunta, una ligera brisa entró por la ventana entreabierta, haciendo que el velo se meciera ligeramente en el aire. Era como si el tiempo hubiera retrocedido. Como si algo invisible respirara con ella. Luisa recorrió la habitación vestida de Marta. Tocó los muebles. Tomó la vieja foto de su madre. Apoyó la frente en el marco. Y entonces, sin poder contenerse, exclamó. «No quiero vivir tu vida», dijo entre lágrimas. «No quiero sonreírles a los demás ni gritar por dentro. Quiero a Edu, pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo que siento es solo lo que me enseñaron sobre el amor?» Volvió a sentarse, con el vestido desplegándose a su alrededor como un campo de algodón, y se quedó mirando el sobre que había encontrado escondido en el forro. Un detalle de la carta la inquietó. La firma. Ja. Jonas Alves, probablemente. Pero, ¿por qué escribir las iniciales? ¿Por qué ocultarlo tanto como para coser la carta dentro del vestido? Fue entonces cuando algo dentro de ella hizo clic. ¿Y si hay más? Se levantó de un salto. Abrió el baúl. Rebuscó entre cada pliegue del vestido. Pasó los dedos por el forro, por las costuras. Nada. Fue al armario y abrió los cajones de la vieja mesita de noche de Marta. Buscó en las cajas, los libros, los bolsillos de los abrigos viejos. Y entonces, dentro de un sobre olvidado entre las páginas de un libro de poemas de Cecilia Meireles, encontró una hoja de papel doblada a toda prisa. Era una nota. Casi una nota. Si un día Luisa quiere saber la verdad, la encontrará. Su corazón latía más rápido. Era de Marta. Esa letra, firme, inclinada hacia la derecha, era inconfundible. Era igual a las etiquetas de los cuadernos viejos. Y era para ella. Era una advertencia. Un mapa. Luisa volvió a mirar el vestido. Todavía faltaba algo. Con cuidado, examinó la cinturilla de la falda. Pasó los dedos por dentro, detrás de los botones. Y entonces lo sintió, una costura extraña, más gruesa, como hecha con prisa. Tomó las tijeras del escritorio. Dudó. Pero cortó. Allí, entre los pliegues de la tela, había un papel fino y amarillento con viejas arrugas. Al abrirlo, se quedó paralizada. Era una fotografía. Un retrato en blanco y negro de Marta, junto a Jonas. Abrazados. Riendo. Parecían felices. Libres. Era la primera vez que Luisa veía a su madre sonreír así. Y había más, detrás de la foto, una frase escrita a mano. El amor que se esconde no deja de existir. Solo espera el momento oportuno para ser visto. Luisa lloró en silencio. Pero esta vez, sus lágrimas eran diferentes. Eran una mezcla de tristeza y belleza, como cuando por fin comprendemos lo que siempre nos dolió y empezamos a perdonar. Se levantó lentamente. Caminó hacia la sala, donde Odette veía las noticias a bajo volumen, fingiendo no esperar ninguna conversación. Luisa se sentó a su lado, sosteniendo la foto. ¿Sabías eso? Su voz era tranquila pero firme. Odette se quitó las gafas, miró la imagen, y el tiempo la cubrió como una nube de polvo antiguo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, Luisa vio a su abuela sin armadura. Lo sabía, pero no sabía que lo había guardado. ¿Por qué tanto silencio? Odette dudó. Luego habló lentamente.
Porque yo también tuve un amor así. Y no tuve el coraje. Y pensé que si la detenía, tendría una vida correcta. Simplemente no me di cuenta de que, a veces, vivir correctamente es morir por dentro. Luisa bajó la cabeza. El silencio que siguió ya no era opresivo. Era el silencio de dos corazones que intentaban comprenderse. ¿Aún quieres casarte?, preguntó Odette. Luisa no respondió de inmediato. Miró la foto. Luego el vestido. Y luego sus propias manos. Quiero vivir con sinceridad. Sea cual sea el camino. Y en ese momento, algo cambió. El vestido ya no era solo un símbolo de tristeza. Era también un portal. Un legado. Un recordatorio de que la verdad puede doler, pero es la única tela que realmente viste el amor. La habitación de Marta ya no era solo un espacio antiguo. Ahora era una escena viva, donde cada objeto parecía albergar una voz, un recuerdo, una confesión suspendida en el tiempo. Luisa caminaba lentamente entre los muebles, con el vestido aún sobre los hombros, como si entrara en un campo sagrado. La fotografía de su madre con Jonas dormía en su mano izquierda, y en la otra, aún sostenía la carta, esa carta escrita con tanto amor, pero destinada a un corazón que jamás podría responderla en voz alta. Volvió a sentarse en el suelo, con la alfombra áspera bajo sus piernas y el marco de fotos frente a ella como un espejo de un tiempo que no le pertenecía. Abrió la carta una vez más, aunque ya se sabía cada línea de memoria. Pero esta vez, algo diferente le llamó la atención, el último pasaje. Si algún día alguien que no seas tú encuentra estas palabras, espero que tenga el coraje de vivir de forma diferente a como lo hicimos nosotros. Te amé libremente, incluso sin poder tocarte. Jonas. Esa última frase no fue solo una despedida. Fue casi una petición. La transferencia de algo que no se había resuelto. Y eso afectó profundamente a Luisa. Sintió que esa carta ya no era solo de su madre. Era también suya. Era un legado. Cerró los ojos y escuchó esa voz interior que susurra cuando estamos a punto de tomar una decisión que puede cambiarlo todo. Pensó en Edu. Pensó en la boda prevista para dentro de 5 días. Pensó en las noches en las que, incluso a su lado, sentía un extraño vacío. Él era bueno. Era honesto. Era todo lo que una mujer desearía encontrar, pero ¿por qué no desaparecía esa inquietud? ¿Era solo el miedo a repetir el destino de su madre? ¿O algo más profundo, algo más visceral? Cogió su celular. Mantuvo el dedo sobre el nombre de Edu unos segundos. Respiró hondo. Y llamó. Hola, mi amor, respondió con voz tranquila, como siempre. ¿Está todo bien? No lo sé, respondió en un susurro. ¿Podemos hablar? ¿Ahora? Ahora. Minutos después, llegó. Entró despacio, con la mirada llena de cautela, como si caminara sobre cristales rotos. Al verla sentada en el suelo con su vestido viejo y las manos aún temblorosas, no dijo nada. Simplemente se agachó a su lado. ¿Qué había? Ella le tendió la carta. Él la leyó en silencio. Luego la foto. Más silencio. El tiempo pareció detenerse en aquella habitación. Solo el sonido del reloj de pared marcaba la urgencia de la decisión inminente. Encontré esto ayer, empezó Luisa. Dentro del vestido de mi madre. Era del hombre que amaba. Pero no se casó con él. Se casó con mi padre. Y, nunca fue feliz. Edu se quedó mirando la carta unos segundos más. Luego la miró. ¿Crees que serás como ella? No lo sé. Intento comprender lo que siento. A veces pienso que te amo, otras veces, creo que solo intento que funcione lo que me enseñaron que era correcto. Se sentó a su lado. Se pasó las manos por el pelo, en un gesto de cansancio contenido. Pero su voz era firme. Lu, no tenemos que seguir con esto si tienes dudas. No quiero repetir historias. Ni ser un camino seguro. Quiero ser tu elección. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y si me estoy saboteando? ¿Y si solo es miedo? ¿Y si son todas estas cosas a la vez? Él sonrió tristemente. Así que esperamos. Respiramos. Y lo descubrirás. Pero no te cases por miedo a perder lo que parece correcto. Cásate cuando estés seguro de la verdad. Esa conversación fue como un espejo al revés. Por primera vez, Luisa comprendió que Edu no era parte del problema. Era parte de la solución. La respuesta a una vida que no necesita elegirse con miedo. Y allí, en el suelo de su habitación, rodeada de historias veladas y silencios estridentes, se dio cuenta de que quizás el mayor error de Marta fue no amar a Jonas. Sino callar. Dejarse llevar por otros.
Esa noche, Luisa tomó una decisión. Guardó la carta y la foto en una caja de madera, junto con el diario incompleto de su madre y la nota que había dejado entre los libros. Volvió al vestido y le habló como si fuera un viejo amigo. Voy a descubrir si lo que siento es amor o solo herencia. Pero te prometo una cosa, no me callaré. En los días siguientes, pospuso la boda. Les dijo a sus familiares que necesitaba tiempo. No les explicó nada más. Solo pidió espacio. Algunos lo entendieron, otros no. Pero Edu se quedó. No como un novio ansioso, sino como un compañero silencioso, dispuesto a dedicarle el tiempo que necesitaba. Y así, mientras las flores que había encargado se marchitaban, las invitaciones perdían su brillo y los preparativos se desvanecían como el humo, Luisa se reconstruía. Leyendo las palabras de su madre. Escribiendo las suyas. Visitando los lugares donde había crecido. Caminando sola por el jardín donde Marta una vez amó a Jonás. Hasta que un día, sentada en el banco bajo el magnolio, sintió paz. Quizás el amor no era solo una emoción. Quizás era una elección. Elegir a alguien con quien sentirnos completos. Con quien no necesitamos esconder letras incrustadas en el alma. Y en ese instante, ella sonrió. No porque tuviera todas las respuestas. Pero porque finalmente había hecho las preguntas correctas. Era como si el vestido susurrara ahora, cada pliegue, cada puntada susurraba recuerdos que ya no podía ignorar. Desde el día en que encontró la carta, Luisa había llegado a ver el vestido no como una prenda, sino como un relicario viviente, el guardián de un pasado que aún respiraba. Y había algo que no podía ignorar, esa costura reforzada en el dobladillo, áspera, diferente a las demás. Lo recorría con los dedos todos los días, como si tocara una cicatriz e intentara comprender el origen del dolor. Era tarde. La lluvia repiqueteaba suavemente sobre el tejado. Odete estaba en su habitación y Edu había vuelto a casa tras otra conversación serena, madura y silenciosamente dolorosa. Luisa, sentada en el suelo, con el vestido estirado sobre las piernas, volvió a coger las tijeras. Si hay algo escondido aquí, murmuró, entonces es hora de que salga. Con el cuidado de quien manipula un corazón, cortó la puntada doble del dobladillo. Por un instante, pensó que no había nada. Solo tela. Pero entonces, entre dos capas de tul envejecido, sintió un papel más grueso y denso. Un sobre. Sellado con lacre antiguo. Y con algo que la dejó sin aliento, un escudo de armas. La misma marca que había visto en los documentos de su abuelo, el mismo símbolo que estaba en la biblioteca de su casa. Era el escudo de armas familiar. Luisa se incorporó. El sobre temblaba en sus manos. La abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. No era de Jonás. No era de Marta. Era de Odete. Y fechado una semana antes de la boda. Hija mía, si alguna vez encuentras esta carta, quizá ya no esté aquí. O quizá ya me odias tanto que ya no queda nada entre nosotras. Pero necesito escribirla, aunque nunca la leas. Porque amar a una hija no siempre significa saber protegerla. A veces, significa tener miedo. Y eso es lo que sentí con Jonás. Miedo. Miedo de que eligieras un amor que el mundo no aceptaría. Miedo de verte perderlo todo por un sentimiento tan frágil en un mundo tan duro. Luisa dejó de leer. Las lágrimas le corrían por la cara sin siquiera darse cuenta. Respiró hondo y continuó. Vi cuánto lo amabas. Y vi cómo te miraba. Y te juro que una parte de mí quería dejarlos. Pero otra parte, la parte que me criaron para ser, decía que era mi deber mantener el honor familiar, el legado. Que sería mejor evitarte un dolor mayor. Pensé que arrancándolo por completo, como si se arrancara la mala hierba, el dolor desaparecería más rápido. Pero te vi marchitarte. Te vi desvanecerte cada día. Y supe que estaba equivocada. Que estaba equivocada de la peor manera. Y aún así, no podía volver atrás. No podía pedir perdón. El orgullo es una bestia cruel, Luisa. Nos hace endurecer la voz, cerrar las manos y silenciar el alma. Luisa sintió que se le cerraba la garganta. Era como escuchar a su abuela en otra frecuencia. Una frecuencia que nunca había pronunciado en voz alta. Una frecuencia de culpa. La carta continuaba. Si estás leyendo esto, quizás sea porque has decidido ponerte el vestido. Y si es así, hija mía, perdóname. Perdóname por haberlo convertido en una prisión, cuando debería haber sido una huida. Y si en algún momento de tu vida te encuentras ante un amor que no se ajusta a las reglas, elige el amor. Por favor, elige el amor. Luisa dobló la carta con cuidado.
Permaneció inmóvil durante largos minutos, escuchando la lluvia y sintiendo cada palabra resonar en su piel, en su pecho, como si las almas de Marta y Odette danzaran en círculos dentro de ella. Era demasiado. Era todo a la vez. Tomó el sobre, lo puso junto a la foto y la carta de Jonas y caminó lentamente hacia la cocina. Odette estaba allí, tomando té en silencio. Luisa se sentó frente a él. Colocó el sobre la mesa. Odette lo miró. Y allí, ante el sello familiar, cerró los ojos y murmuró: no tuve el coraje de quemarlo. ¿Y por qué lo ocultaste? Porque, se le quebró la voz, era más fácil castigarme en silencio que verte descubrir la verdad demasiado pronto. Pensé que te protegería. Y los destruí a ambos. Silencio. Luisa tomó la mano de su abuela. Estaba fría, pero temblaba. Y dijo: abuela, voy a vivir de otra manera. Pero no voy a vivir con ira. Odette lloró. Lloró por primera vez en mucho tiempo. Como quien abre una presa. Y en ese momento, en ese gesto, Luisa sintió que no solo había heredado un vestido. Había heredado la oportunidad de cambiar un destino. La casa donde todo ocurrió aún huele a flores secas y madera vieja. Sus pasillos son largos y silenciosos, y cada cuadro en la pared parece observar en silencio todo lo que allí se ha dicho, sobre todo, todo lo que se ha sofocado. En aquel entonces, Marta aún sonreía con los ojos, pero el brillo se desvanecía lentamente con cada reunión familiar, con cada «esto es lo mejor para ti». Con cada noche que lloraba sin saber si se equivocaba al amar a alguien a quien el mundo decía que no podía amar. La propuesta de matrimonio llegó en una tarde sombría, en la sala donde Odette servía el té con la tetera de porcelana heredada de su bisabuela. El hombre elegido fue Roberto, hijo de un político influyente, abogado recién graduado, de sonrisa fácil y modales impecables. Apenas conocía a Marta. Y Marta lo conocía lo suficiente como para saber que no era Jonas. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y se lavaran los platos, Marta subió en silencio, entró en su habitación, cerró la puerta con llave y lloró como si intentara vaciarse por completo. Fue entonces cuando me tocó por primera vez. Yo seguía siendo un trozo de tela, doblado sobre la mesa de costura, listo para ser cortado y moldeado. Sus dedos me acariciaron con suavidad, pero también con dolor. No dijo nada. Pero lo sentí. Sentí que cada centímetro de mí llevaría un trocito de su renuncia. No quiero eso, mamá, dijo esa misma noche, parada en la puerta de la cocina. Odette lavó los últimos cubiertos, fingiendo no oír. Amo a Jonas. La madre no se dio la vuelta. Simplemente respondió con voz firme. El amor no da de comer, Marta. El amor no sostiene a una mujer cuando el hombre se va. Pero no se irá. Me ama. Entonces Odette se giró, con una mirada dura, y se secó las manos con el paño de cocina. Es el jardinero. ¿Vas a hacer que me sienta avergonzado en este pueblo? Es una vergüenza vivir sin corazón, respondió Marta con la voz quebrada. Pero en aquel entonces, el amor no bastaba. La reputación de la familia era lo primero. ¿Y Jonas? Jonas fue rápidamente expulsado. Lo trasladaron a otra casa, lo enviaron lejos sin despedirse. No hubo carta. No hubo oportunidad. Marta pasó los siguientes meses en silencio. Cada prueba de vestido era una tortura. La costurera, sin comprender, elogiaba la elegancia de la modelo, la delicadeza del encaje, la ligereza del tul. Pero yo lo sabía. Podía sentirlo. Se retorcía por dentro. Era como coser sobre piel viva. El día de la boda, la casa estaba decorada como un cuento de hadas. Flores por doquier. Música suave. Risas falsas. Los invitados lo alababan todo. ¿Y Marta? Marta se acercó al altar con la mirada apagada, las manos frías y los labios sellados como un secreto guardado. Estás hermosa, hija, dijo Odette, arreglándose el velo momentos antes de la ceremonia. Estoy muerta por dentro, respondió sin que su madre la oyera. Lo usé. Fui su armadura. Su prisión. Su despedida. Los votos se intercambiaron sin alma. Los besos, sin sabor. Y cuando el fotógrafo le pidió una sonrisa, ofreció la más triste de todas. Y es esta foto la que Luisa ha visto tantas veces sin comprender. Ahora, sentada ante el mismo tocador, Luisa sostenía esa foto. Y lo comprendió todo. El vestido, las lágrimas, el silencio de su madre. Y más que eso, comprendió el peso que llevaba. Edu entró lentamente en la habitación. Vio el vestido sobre la cama. La foto en sus manos. Y preguntó: ¿Es eso lo que temes? ¿Convertirte en esto? Ella asintió.
No quiero casarme por obligación, Edu. Ni por miedo a la soledad. Ni por complacer a nadie. Quiero vivir lo que mi madre no pudo. Él se acercó. Le tocó la cara suavemente. Descubramos juntos si lo que sentimos es amor verdadero, o solo una repetición. Y en ese toque, en esa mirada, Luisa se dio cuenta, la historia podía ser otra. El silencio en aquella casa, por mucho que estuviera llena de muebles, viejas voces y recuerdos acumulados, seguía siendo el tipo de silencio que grita. Y Luisa, ahora con el corazón dividido entre el recuerdo de su madre y la vida que intentaba construir con Edu, sentía el peso de ese silencio más que nunca. Era como si cada decisión que estaba a punto de tomar no fuera solo suya, sino también de Marta, de Odete, de todas las mujeres que la precedieron y que no habían podido elegir de verdad. Pasaba horas en la habitación de su madre. Se tumbaba en el suelo, miraba al techo, escuchaba las viejas cintas de música clásica que aún sonaban en una radio pequeña y deslucida, como si eso la acercara a la voz que nunca había conocido. El vestido seguía extendido sobre la cama, ahora menos como un símbolo de amor y más como un mapa de lo que podía salir mal, una pieza sagrada, pero marcada por el sufrimiento. La carta de Jonas, la carta de Odete y la fotografía escondida estaban juntas ahora, dentro de una caja de madera que Luisa guardaba cerca, como si cada objeto dentro fuera un espejo del alma de la familia. Una tarde sofocante, Luisa fue al viejo invernadero de la casa. El lugar donde Marta y Jonas solían reunirse en secreto. Aún había macetas rotas, restos de plantas secas y un olor a tierra húmeda que se negaba a desaparecer. Se sentó en el suelo, con las manos apoyadas en las rodillas, y habló como si necesitara oír su propia voz para comprender lo que sentía. ¿Repetimos historias incluso sin querer?, murmuró. ¿El amor de mi madre murió porque eligió mal, o porque no tuvo elección? El viento soplaba lentamente a través de los huecos del techo, sacudiendo suavemente una pequeña cuerda de metal que tintineaba, casi en respuesta. Luisa cerró los ojos. En los últimos días, había vivido como si intentara encontrar las partes perdidas de sí misma. Había hablado poco con Edu, a pesar de que él la llamaba todas las noches. Había evitado responder a los mensajes de sus amigos preguntando si la boda se celebraría. Incluso Odete parecía respetar el silencio, o quizás se escondía en él. Pero en su interior, un torbellino. Había momentos en que recordaba la sonrisa de Edu y sentía una gran ternura. Él era todo lo que había deseado en la vida, amable, honesto, estable. Pero, ¿por qué persistía entonces la duda? ¿Por qué esa voz, esa sensación de incomodidad, esa inquietud? ¿Es miedo?, se preguntó de nuevo. ¿O fue algo más? ¿Fue la intuición la que nos decía que el amor verdadero no es solo paz, sino también un fuego que calienta y quema a la vez? De repente, oyó pasos detrás de ella. Se giró lentamente. Era Odete. Caminaba despacio, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. «Te enteraste de todo, ¿no?», dijo la abuela, sin que Luisa necesitara responder. Luisa asintió. Odete se sentó a su lado, con dificultad. Se quedaron allí un rato, escuchando el canto de los pájaros y el suave crujido de la madera vieja adaptándose al cambio de temperatura. «Cuando tenía tu edad», empezó Odete, «yo también soñaba con otra vida. Un hombre que tocaba la guitarra en una pensión donde trabajaba. Nadie lo sabe. Ni siquiera tu abuelo lo sabía. Fue un amor tan hermoso, pero tan inesperado, tan imposible». Luisa la miró sorprendida. «¿Y qué pasó?». «Me escapé», dijo Odete con una sonrisa triste, «durante una semana. Pero regresé. El miedo a vivir fuera de lo normal me trajo de vuelta. Y así moldeé mi corazón para que encajara donde decían que debía estar». ¿Y él era feliz? Odete respiró hondo. Sus ojos, por primera vez, se humedecieron sin resistencia. «Sobreviví. Pero nunca fue el tipo de amor que te hace doler el pecho de belleza». Luisa sintió una opresión en el pecho. «Abuela, ¿y si estoy a punto de hacer lo mismo? Así que detente. Respira. Y pregúntate, ¿con quién puedes sentirte completo? ¿Con quién puedes llorar sin vergüenza, reír sin reservas? ¿Quién conoce tu oscuridad y no intenta borrarla, sino que simplemente se sienta a tu lado?». Luisa bajó la cabeza. «Edu me quiere. Pero aún no sé si lo quiero como debería. Y eso me aterra». Odete la miró con cariño. «El amor verdadero también es una decisión. Y valentía. No existe el amor perfecto. Solo el amor verdadero es posible. Pero para eso, tienes que ser tú completo, y no solo la parte que crees que se espera de ti». Los dos volvieron a guardar silencio. Y en ese silencio, Luisa supo que algo en su interior empezaba a reorganizarse.
que quizá por fin se escuchaba a sí misma con sinceridad. Esa noche, tumbada en su habitación, escribió. No en el móvil, sino con bolígrafo y papel. Una carta. No a Edu, ni a Marta, ni a Odete. A sí misma. Una carta que empezaba así. Si un día olvidas quién eres, lee esto. No naciste para complacer al mundo. Naciste para vivir el amor más sincero que puedas encontrar. Y si ese amor es en paz, celébralo. Y si es en medio de la tormenta, agárrate fuerte. Pero nunca dejes que se calle. Cuando terminó, guardó la carta con las demás. Y durmió. Por primera vez en semanas, durmió sin soñar con el vestido. Sin Marta. Sin espejos. Durmió siendo solo Luisa. Y eso fue suficiente. El sonido de la lluvia que caía de nuevo esa mañana daba a la casa un aire de contemplación. Como si hasta el cielo comprendiera que, en su interior, algo importante estaba a punto de decidirse. La ceremonia estaba prevista para 2 días después. El vestido colgaba de la percha con la delicadeza de una vieja promesa. Luisa se despertó temprano, pero permaneció en la cama, mirando al techo, escuchando el sonido de las gotas golpeando la ventana como pequeños pasos de despedida. La cabeza le pesaba más que el cuerpo. Sus pensamientos siempre volvían a la misma encrucijada: continuar con el matrimonio, con el camino ya trazado, con la certeza de una vida con Edu, o escuchar esa voz que, cada día más, insistía en que aún no sabía qué significaba vivir plenamente. El dilema no era amar o no amar a Edu. Ella lo amaba. Pero era un amor que no dolía porque era tan verdadero. Era reconfortante, tierno, casi demasiado sereno. Y Luisa ahora lo sabía: demasiada serenidad a veces esconde silencio, y demasiado silencio puede esconder ausencia. El lugar elegido fue simbólico. El viejo invernadero, donde Marta y Jonas vivieron sus días más libres. Cuando Edu llegó, vio a Luisa de pie frente a una pared de cristales rotos, mientras el sol poniente dibujaba sombras en el suelo. Llevaba el vestido doblado entre los brazos, y sus ojos estaban serenos, por primera vez en mucho tiempo. Gracias por venir, dijo ella. Pensé que tal vez no querías volver a verme. Pensé que tal vez no querías escucharme. Él sonrió, pero era una sonrisa triste. ¿Y luego? Luisa respiró profundamente, apretó el vestido contra su pecho y comenzó. Pasé mi vida pensando que el amor daba seguridad. Que era calma, estabilidad, un lugar donde no nos lastiman. Y cuando te conocí, eso fue exactamente lo que sentí. Paz. Y definitivamente me equivoqué. Edu no dijo nada. Solo escuchó. Como siempre. Pero estos días, repasando los recuerdos de mi madre, viviendo todo lo que ella no pudo vivir, me di cuenta de que el amor también es verdadero. Y me di cuenta de que, aún no estoy completa. Aún no me he encontrado a mí misma. Y casarme ahora sería llevarte a ese vacío. Y no te lo mereces. Ella le entregó el periódico. Edu lo leyó. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo: tienes razón. Luisa sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿No vas a intentar convencerme? ¿Y arruinar esa hermosa valentía tuya? No. Te estás eligiendo a ti mismo. Eso también es amor. Él extendió la mano, tomó la de ella y, por un momento, el tiempo se detuvo. Te amo, Luisa. Y por eso te dejo ir. Lloró. Lloró como nunca. No de dolor, sino de liberación. Como quien por fin encuentra la llave de una prisión invisible. ¿Y si un día vuelvo? Preguntó. Edu sonrió, sus ojos se llenaron de lágrimas. La puerta siempre estará abierta. Pero no por miedo. Que sea por amor. Luisa asintió. Y en ese momento supo, había tomado la decisión correcta. El día en que Luisa debía casarse amaneció con un cielo de un azul tan sereno que parecía una ironía del destino, o quizás una señal. Las flores que decoraban la habitación aún estaban frescas, los bancos de la iglesia seguían allí, vacíos, y el ramo, dejado sobre la cama, desprendía un perfume demasiado dulce para una mañana que debería haber sido una celebración, pero que ahora era un nuevo comienzo. Luisa se despertó antes del amanecer. Se vistió con sencillez, recogió su vestido con ambas manos y caminó hacia el patio trasero donde su madre, Marta, solía regar sus hortensias. El pasto aún estaba húmedo y el aire olía a amanecer. El vestido ya no estaba dentro del baúl, ya no estaba sobre la cama como un monumento del pasado. Estaba en sus brazos, doblado con respeto, como alguien que lleva algo sagrado, pero listo para ser liberado. Esa mañana, Luisa no lloró. Caminó hacia el viejo árbol donde su madre y Jonas solían escribir nombres en las raíces. La madera aún tenía marcas,
pequeñas cicatrices hechas con las puntas de navajas de su juventud. Allí, entre las letras J y M, colocó el vestido en el suelo, con un gesto lento y cuidadoso, comenzó a desabrochar los botones, uno a uno. Luego abrió el forro. Tocó cada costura como si diera las gracias. Y, con las pequeñas tijeras que había traído en el bolsillo del ligero vestido de algodón que llevaba, cortó una tira de satén. Una cinta larga, del interior del vestido. Un detalle oculto. Intacto. Con él en sus manos, caminó hasta la base del árbol y ató la cinta alrededor de una de las raíces expuestas. «Mamá, este no es el final», susurró, «es el principio». No quemó el vestido. No lo rasgó. No lo dejó volar como en una película dramática. Lo guardó, pero de otra manera. Lo dobló como si fuera un viejo diario, sellado con ternura. Porque ya no era el símbolo de un amor frustrado. Era el cuerpo de una historia completa, transformada, sanada. Al volver a casa, encontró a Odette en la cocina. Su abuela permanecía en silencio, removiendo el café como siempre, pero había algo diferente en su rostro. No había pesadez. Había ligereza. «No hubo boda», dijo Luisa. Odette no respondió de inmediato. Simplemente puso 2 tazas sobre la mesa. Se sentaron. Compartieron el silencio. Y solo entonces, en voz baja, la abuela preguntó: «¿Y qué pasó después?» Luisa sonrió. «Una promesa». «¿A ti mismo?» Ella asintió. «A mí, a ti, a mi madre. A todas las mujeres que nunca pudieron elegir libremente». Odette puso su mano sobre la suya. Y dijo: «Ojalá lo hubiera hecho de otra manera». «Lo hemos conseguido», respondió Luisa. Horas después, Luisa caminó hacia la estación de tren de la ciudad. Solo llevaba una mochila, el diario incompleto de su madre, la carta de Jonas y un cuaderno en blanco. Se iría por un tiempo. Viajaría. Respiraría. Se encontraría lejos de los muros que moldeaban sus dudas. Edu lo sabía. Se despidieron con un abrazo que dolió profundamente. Porque cuando un amor es verdadero, incluso la despedida es una forma de cariño. Al sentarse en el banco de la estación, abrió su nuevo cuaderno. En la primera página, escribió: «Hoy, por primera vez, no soy la continuación de nadie. Soy el primer párrafo de mi propia historia». Y llegó el tren. Ligero. Exacto. Como si también la hubiera estado esperando todo este tiempo. Si pudiera hablar, le habría dicho a Marta que el amor no se extingue con el silencio ni se cura con la obediencia. Le habría pedido que huyera aquella mañana, cuando sus manos temblaban tanto que apenas podían abrochar el último botón de su espalda. Le habría gritado, si hubiera podido, mientras subía las escaleras de la iglesia con los ojos bien abiertos, el corazón atado a promesas que no eran suyas. Le habría suplicado: «No te vayas. Vuelve. Elige por ti misma». Pero yo era solo un vestido. Fui hecha para ser bella, pero serví como prisión. Fui creada para abrazar el amor, pero cubrí la rendición. Años después, cuando Luisa me conoció, creí que todo volvería a suceder. El mismo miedo, la misma duda, el mismo silencio. Tenía la misma mirada que su madre, la misma delicadeza en sus gestos, la misma tendencia a querer complacer al mundo antes que a sí misma. Y al principio, eso fue exactamente lo que pasó. Lloraba al vestirme. Me usaba como espejo de sus miedos. Pero había algo diferente en ella. Había una chispa. Una pregunta. Un deseo de saber la verdad, aunque doliera. Y ella lo supo. Buscó. Me cortó las costuras. Leyó cartas ocultas. Miró los recuerdos de frente. Lloró lo que su madre no pudo llorar. Perdonó lo que su abuela no pudo nombrar. Y cuando el mundo esperaba que caminara hacia el altar, se encontró consigo misma. Eligió el amor, pero no el amor que une. El amor que libera. Empezando por el amor propio. Me dejaron al pie de un árbol, con una cinta atada a las entrañas, y allí comprendí, yo, que había sido símbolo de dolor, ahora era símbolo de transformación. Yo, que había aprendido lo que era la renuncia, vi nacer la valentía. Si pudiera hablar, diría que el amor no siempre termina en un altar. A veces comienza cuando decimos no para complacer a los demás y sí para honrar nuestra propia alma. A veces es en un tren que parte,
en una carta escrita a nosotros mismos, en un cuaderno en blanco esperando ser llenado con nuevas palabras, no con repeticiones del pasado. Hoy estoy a salvo. No en el baúl donde dormí durante décadas, sino en una caja ligera, sin polvo, sin peso. Una caja de recuerdos, no de prisión. Luisa me abrazó con las manos firmes de quien se despide con gratitud. Y, antes de cerrar la tapa, susurró: gracias por mostrarme lo que no quiero ser. Y en ese momento supe, mi misión estaba completa. Si pudiera hablar, diría que todas las mujeres merecen el derecho a amar libremente. Que ningún vestido, por bonito que sea, vale el precio de un corazón silencioso. Que ninguna tradición debería reprimir una elección. Que el amor, cuando es verdadero, empieza en el interior. Y si algo puedo dejar como herencia, no es encaje, satén ni bordado. Es el recuerdo. El susurro que ahora resuena en otras historias, otras mujeres, otras promesas. Porque a veces, lo único que alguien necesita, es escuchar la verdad de un silencio que finalmente ha aprendido a hablar.